Bueno, vamos a ver componentes. Vamos a empezar por los condensadores. Tenemos aquí una placa de iPhone 7 en el Cilion, en el ZXW, que si no tenéis ya os habréis familiarizado con él. La forma de localizar un condensador en el Cilion, nos vamos a fijar en su símbolo, que es la C. La C es el símbolo del condensador. Como veis, lo tenemos por todas partes, por toda la placa. Hay de varias formas, de varias configuraciones. Tenemos este tipo de condensador y tenemos este tipo de condensador. Todos son cerámicos, son condensadores cerámicos, pero su configuración varía según la línea en la que esté, según las necesidades del ingeniero en ese momento. Fijaos que los condensadores, estos condensadores, dijimos que los condensadores en su mayoría van colgados en paralelo a la placa base, van colgados en paralelo a diferentes líneas. En este caso podríamos ver que este condensador está colgado a una línea que vemos aquí abajo llamada CPU bar, y en otro lado está conectado a tierra. ¿Vale? Es esta zona sombreada. Esta zona sombreada se correspondería con tierra. Son condensadores en paralelo. Vamos a ver condensadores, un condensador en serie. Los condensadores en serie también se identifican con la letra C, no dejan de ser condensadores, pero su disposición en la placa, su función es otra, no es la misma que la de los condensadores en paralelo. Por aquí había condensador. Aquí por ejemplo tenemos un condensador en serie. Fijaos que está unido a una línea de la antena y en el otro lado está unido a otra, a la misma línea, pero está en serie, ¿vale? No está unido a tierra. Estos condensadores, recordamos que dependiendo de la línea en la que estén, pueden indicar continuidad con el multímetro. En este caso, en el caso de los condensadores de radiofrecuencia, es posible que nos pite continuidad, ya que la radiofrecuencia está conectada, está con una baja impedancia, una baja resistencia a tierra. Así que nos puede pitar porque puede detectar que están las dos conectadas a tierra. ¿Vale? Si ponemos la punta del multímetro aquí y la ponemos aquí, es posible que nos pite, puesto que está conectado con baja impedancia a tierra, y lo puede considerar como que hay continuidad y está unido. Pero un condensador que está en otro tipo de línea, por ejemplo, se me ocurre algún condensador de la cámara, algún condensador en la cámara en el iPhone, vamos a ver, en el iPhone 8, algún condensador de la cámara en el iPhone 8 que está en serie. Aquí, por ejemplo, estos condensadores están en serie y son parte del circuito de la cámara. Estos condensadores no deben pitar en continuidad porque no tienen baja impedancia, no tienen baja resistencia, por tanto no deben pitar, ¿vale? Condensadores en serie, condensadores en paralelo. Fijaos que cuando pulso se me indica la línea, y cuando pongo encima del ratón me aparece una ventana con las características y valores de ese condensador, que deben corresponderse con el mismo condensador en el plano esquemático. Vamos a ver si esto es así.
Pulsando aquí me debería llevar al plano esquemático, a ese mismo condensador. Bien, vamos a comprobar este condensador, ahora que lo hemos solucionado el problema. Presiono en esta opción de aquí donde pone Schematic Diagram, junto a la placa se me abre el esquemático para simplemente presionando la línea descubrir en el esquemático el condensador y no tener que buscarlo. Vamos a ver, este es este de aquí. Si aquí indica en el programa 0,1 microfaradios, 20%, 6,3 voltios, vemos que aquí se corresponde con el mismo, 0,1 microfaradios, 6,3 voltios y un 20%. ¿Veis cómo me indica que es un condensador cerámico? Su tolerancia en voltaje y su medida en faradios. Ya dijimos que los faradios era una medida muy grande y por lo tanto íbamos a encontrar siempre microfaradios, picofaradios. Más condensadores, estos son condensadores en serie. Vamos a buscar un condensador en paralelo. Aquí lo tenemos, ese condensador con su valor en picofaradios, su porcentaje y su voltaje. Otro condensador cerámico y, como veis, en paralelo conectado a tierra. Así vamos a localizar los condensadores y cualquier tipo de componente en general en un plano esquemático. Si colocamos el nombre del esquemático, el nombre del condensador en el buscador, también nos lo localizará. Bien, pues estos son los condensadores. ¿Qué cosas podríamos medir sobre un condensador dentro de la placa base? Vamos a recordar que los condensadores en la placa base no podemos medir su valor en faradios. Tendríamos que sacarlo de la placa base. Por tanto, las mediciones que podemos hacer sobre un condensador en una placa base son las siguientes. Sobre un condensador, definitivamente al final lo que voy a hacer es medir líneas. No voy a poder medir el condensador de forma individual, porque como veis está conectado en paralelo y esas mediciones, por ejemplo, la de continuidad y la de resistencia, siempre se hacen comparando con tierra. Se hacen comparando dos líneas. Yo si pusiera la punta roja del multímetro aquí y la punta negra aquí en continuidad, lo que estaría midiendo es la continuidad entre las líneas, entre la línea a medir esta en concreto y tierra. No estaría midiendo el condensador, esto ya lo hemos explicado. Entonces un condensador en una placa base lo vamos a utilizar para sobre todo medir las líneas, ya que son componentes que tenemos a mano. Vamos a medir voltajes en ellos, vamos a medir resistencia y vamos a medir continuidad. Continuidad entre tierra y la línea, continuidad entre varias zonas de la placa, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Imaginaos que yo tengo un voltaje aquí, o mejor dicho, tengo un voltaje aquí en la salida, pero aquí no está llegando y debería llegar. Yo comprobaré continuidad entre estos dos condensadores para ver si la línea interna que va desde aquí hasta aquí se ha roto. Ese es el tipo de comprobaciones que podemos hacer en un condensador. No podemos medir el condensador, su valor, si no lo sacamos fuera de la placa. Bueno, vamos a ver algunos condensadores en vivo. En una placa base hemos dicho que los condensadores son componentes que están formados por dos extremos metálicos separados por un dieléctrico. Este dieléctrico, como podemos ver en imagen, le confiere una coloración marronácea a estos componentes
pudiendo llegar a ser también de un tono un poco más verdoso, pero esta va a ser más o menos la coloración que vamos a encontrar en estos componentes y vamos a poder diferenciarlos muy fácilmente. Tenemos de diferentes tamaños. Bien, hacemos una medición con el multímetro en escala de continuidad. Ponemos la punta negra en tierra y la punta roja sobre las dos líneas del condensador. De esta forma identificamos qué parte del condensador es la que está conectada a tierra. Esta, por ejemplo, sería, debemos oír un pitido claro y continuo, y en el otro lado no debemos oír nada. Este pitido que oímos en el otro lado no se corresponde con otra cosa que con una carga y descarga del condensador. Es normal por un momento oír un pitido en un condensador en su línea positiva. Esto no significa que esté en corto, esto es solo una señal de que el condensador está cargando y descargando. Si cambiamos las puntas, el condensador se carga y se descarga. Durante un momento oímos un pitido. Esto no significa que esté en corto la línea, ¿vale? Solamente que el condensador está cargando y descargando. Para que el condensador o para que la línea esté en corto debe ser un pitido continuo. Si lo oímos durante una fracción de tiempo muy pequeña, es simplemente que el condensador está cargando y descargando. Podemos medir también un voltaje. Para ello necesitamos alimentar la placa. Recordamos que todas las mediciones que vamos a hacer van a ser sin alimentación, exceptuando una medición de voltaje. Para medir un voltaje, lo hemos dicho ya, punta roja al positivo del condensador y punta negra a tierra. Ahí tenemos un voltaje de 4,35 voltios. Estas son las mediciones que podemos hacer sobre un condensador. Sobre un condensador podemos medir voltaje, podemos medir continuidad de las líneas, resistencias, pero no podemos medir el valor del condensador. Volvemos a repetir que para medir ese valor tenemos que sacar el condensador fuera de la placa. Y si en una línea hay varios condensadores colgados, que pite en continuidad no significa que ese condensador esté mal, puede ser cualquiera de los condensadores. Vamos a medir continuidad en un condensador en serie entre sus dos extremos. Un condensador en serie en sus extremos. Podemos encontrar el caso de que nos pite, pero no significa que el condensador esté mal, simplemente que los condensadores en serie suelen estar en líneas de radiofrecuencia. Estas líneas de radiofrecuencia funcionan conectadas con una impedancia muy baja a tierra, por tanto puede indicar que hay continuidad, ya que ambos extremos del condensador están conectados a tierra con una impedancia muy baja, por tanto puede darnos un falso positivo, ¿vale? De que el condensador esté permitiendo el paso. No es el caso. Si está en una línea de radiofrecuencia, seguramente nos va a pitar, pero no está en mal estado el condensador. Es simplemente que las líneas en cada extremo del condensador están conectadas con baja impedancia a tierra. Ese es el motivo de que piten. ¿Qué más componentes podemos ver? Vamos a ver bobinas, por ejemplo.
diferencia de los condensadores, las bobinas suelen ir todas en serie. Suelen ser estos componentes más grandes y van identificados con la letra L. L es el símbolo de la inductancia. Así, a simple vista, evidentemente no se puede distinguir entre un condensador en serie, como estos de aquí, y una bobina, excepto por su tamaño. Su tamaño ya nos va a indicar que seguramente sea una bobina. Las bobinas, como decimos, van conectadas en serie, van conectadas en una línea y por el otro lado continúan conectadas a la misma línea. En este caso, por ejemplo, esta bobina se correspondería con un buck converter. Proviene del PMU, el chip. El chip sería el que realiza el switcheo. En esta parte se haría el buck y en la parte siguiente saldría un voltaje ya estabilizado junto con los condensadores. Más bobinas. Otro buck. Este tipo de bobina creo que va conectada, creo que es otro buck, ya me lo dice este condensador. En este condensador, fijaos que de un extremo al otro me cambian el nombre, ¿vale? Así que este condensador sería un buck, tiene que ver con el wifi y me sacaría un voltaje estabilizado. Más bobinas, aquí tenemos otra bobina, otro buck, y otro buck. Como veis, la función de las bobinas en una placa base es simplemente la de ser un buck o ser un post. En este caso sería un post, un buck o un post. Este es el buck. Este buck tiene que ver con el circuito de imagen, pero no es un buck, esto es un BOST. Es un BOST converter que utiliza el circuito integrado . Entonces tenemos todas las bobinas, buck, tenemos buck, tenemos más buck. Todas las bobinas que forman parte de un circuito están ahí como parte de un buck converter o un BOST converter. Fijaos todas las bobinas que tenemos alrededor del procesador. Buck, buck, buck. Así que cuando veamos este tipo de bobinas alrededor de un CPU y nos preguntemos qué hacen ahí, ya sabemos lo que son. Hemos explicado que son los buck converter. Están ahí para ayudar a crear voltajes. Esa es la función que tiene. Si no hay una bobina, ese buck no puede existir, no se va a crear. Hay gente que me quita la bobina si está rota y me la puentea. Eso no funciona. No se puede puentear una bobina que está en un buck. Podemos puentear, no sé si lo hemos comentado, este tipo de bobina es un componente, es un filtro, es un componente bobinado cuya función es simplemente de filtro. En este caso no está formando parte de ningún buck, no está estabilizando nada, solo está limpiando la línea. Y aquí sí que podría yo hacer un puente, pero a modo diagnóstico. Luego después voy a buscar un filtro, lo voy a poner. Pero este tipo de filtros sí se pueden puentear en principio. Aprovechando esto, ya lo hemos comentado, pero vuelvo a decirlo.
este componente es el único que se puede puentear. Hemos dicho entonces que este filtro se puede puentear y aprovecho para recordar esto, que no sé si lo habíamos hablado. Solamente este tipo de filtros se pueden puentear. Son los únicos en teoría que pueden ser susceptibles de ser puenteados. El resto de componentes, condensadores, no se pueden puentear, van unidos a tierra. Si yo hago un puente aquí, voy a provocar un corto. Resistencias, las resistencias no se pueden puentear, excepto, como en este caso, que su valor sea 0. No me sirve tampoco que su valor sea 0,02. Por tanto, las resistencias tampoco se pueden puentear, exceptuando las que tienen un valor de 0 ohmios. Si tienen un mínimo valor, ya no se puede puentear. Los filtros en teoría sí, resistencias ninguna excepto las que tengan valor 0 y condensadores ninguno. Los diodos, por supuesto, tampoco se pueden puentear. Un diodo permite el paso en un sentido y en el otro no, está ahí por algo, no se puede puentear. Por tanto, las bobinas en un buc, si me están haciendo un switcheo y esa propiedad de la bobina de oponerse al cambio brusco de corriente, lo estamos aprovechando para crear ese voltaje, una bobina tampoco puedo puentear. No se puede puentear, no va a funcionar. No es que no quiera yo, no lo diga yo, es que no va a funcionar. Mediciones sobre una bobina, ¿qué podemos hacer? Podemos medir su continuidad entre un extremo y otro. En este caso sí nos va a dar un valor, sí nos va a dar un dato objetivo de si la bobina permite el paso o no. También podemos medir en las bobinas voltajes. Hay bobinas, la mayoría de las bobinas van soldadas por debajo y son inaccesibles para situar las puntas. Pero hay otras que sí permiten, porque tienen el extremo metálico y podemos apoyar el multímetro para medir. Ahí podemos medir entonces también voltajes, podemos medir continuidad, podemos medir resistencia. Las bobinas todas tienen una mínima resistencia. Vamos a ver, por ejemplo, una bobina en el esquemático. Vamos a ver un buc, vamos a ver este buc. Vale, pues este buc correspondería a esta bobina con ese buc, y como veis tenemos su valor en henrios, microhenrios, 20% de tolerancia, la tolerancia de corriente y la resistencia que debe tener esa bobina. Eso es 0,06 ohmios. Como veis es una resistencia prácticamente nula, pero esa resistencia debe existir. Por tanto, podemos medir resistencia entre un extremo y otro para ver ese valor. Esta resistencia, sabiendo que tiene una tolerancia y que está colgada en una línea con más bobinas que tienen otras resistencias, en un circuito la resistencia siempre depende de la resistencia total. Ese valor en ohmios puede ser que varíe un poco, puede ser 0,05 en este caso, pues puede cambiar a 0,07 o 0,04 por abajo, pero eso es un valor aceptable, ¿vale? Es un valor aceptable. Bobinas, vamos a ver qué bobinas podemos encontrar también en la placa base. Las bobinas van a ser estos componentes de mayor tamaño, son fácilmente reconocibles por su tamaño. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una bobina pero con los extremos metálicos, pero sigue siendo una bobina. Sobre este tipo de bobinas podemos hacer mediciones, sobre las otras no, porque van soldadas por debajo, pero estas podemos hacer mediciones, por ejemplo, en la escala de continuidad, para ver si
dejan pasar la corriente. Deben pitar, una bobina debe pitar entre un extremo y otro. No podemos comprobar todas las bobinas por ese motivo, porque están soldadas por debajo, pero las bobinas que tienen sus partes metálicas, como esta que hay en imagen, podemos hacer este tipo de mediciones. ¿Cómo medimos una bobina? ¿Cómo medimos una bobina que va soldada por debajo? Bien. Como veis, cada extremo de la bobina va unida a más componentes. En este caso iría a este diodo del backlight, y por el otro lado iría unida a otras bobinas y condensadores que se corresponderían con el BCC Main. Pues bien, la idea de esto es que si una bobina está unida a otros componentes, si una bobina está unido a más componentes, por ejemplo un condensador, y por el otro lado a otro condensador, yo para hacer la medición de esta bobina, ya que no puedo meter las puntas en cada extremo, lo que voy a hacer es colocar las puntas en los componentes, un componente de entrada y otro de salida. Mediré en continuidad, y si hay continuidad ya sé que la bobina está permitiendo el paso. Como no puedo meter las puntas en los extremos de la bobina, voy a colocarlas en los componentes que están unidos a esa línea. En este caso vamos a medir en el diodo y en el condensador. Ponemos la punta en el diodo y la otra punta en el condensador y vamos a ver si permite continuidad. Debe pitar. Estamos midiendo esta bobina pita. También podemos medir un voltaje sobre la bobina, ya que son componentes muy grandes. Ahí tenemos el voltaje de 4,3. Este voltaje se corresponde con el BD de Main. Podemos medir voltajes igual que en los condensadores, ya que son componentes más grandes y nos permiten apoyar bien el multímetro solamente en aquellas que tengan los extremos metálicos. Vamos a ver resistencias. Las resistencias, aquí podemos encontrar esta resistencia. Por ejemplo, hemos dicho que el extremo sombreado va conectado a tierra. Esta resistencia, ¿qué sería? Una resistencia que va conectada a tierra sería una pull down. Aquí tenemos una resistencia. Esta resistencia va conectada en serie. Separando dos líneas distintas, pero en este caso es una resistencia de 0 ohmios. Está aquí actuando como un simple puente. Si esta resistencia fallara, aumentara su valor o no estuviera porque la hemos arrancado o un golpe se ha desoldado, podemos sustituirla por un puente perfectamente, ya que es de 0 ohmios. Más resistencias por aquí. Estas resistencias, fijaos que por un lado tenemos un voltaje en todas las resistencias y luego cada resistencia es una línea diferente. Si os recordáis, lo visto hasta ahora, estas resistencias son resistencias pull-up. Un voltaje, una línea de voltaje me está dando
alimentación me está dando voltaje, un estado alto a unas líneas de datos. En este caso son líneas I2C. Son líneas I2C. Por aquí el procesador se comunicará con los circuitos que haya colgados a esas líneas. Cada resistencia es una línea diferente I2C. Hay de reloj, hay de datos. Normalmente suelen estar juntas, la misma línea de datos. La misma línea I2C en su línea de datos y de reloj suelen estar juntas. Son pull-up. Como veis tiene un valor 2.2. Vamos a ver su configuración en el esquemático. Esta, por ejemplo, una pull-up, una alimentación dando tensión a dos líneas de una línea I2C, línea de reloj y línea de datos. Su valor, 1.43 kiloohmios, es el que debemos encontrar al medir la resistencia entre un extremo y otro. Valor aproximado, ya sabemos que tiene un poco de tolerancia, pero como hay más resistencias colgadas, la propia resistencia de los conductores, esa resistencia puede variar un poco. En vez de 1.43 puedo tener 1.40, puedo tener 1.50. Es algo tolerable, es algo aceptable. Lo que no puede ser es que la resistencia baje a 0 o suba a megaohmios o algo así. Eso son ya averías, que estas resistencias estarían mal, habría que cambiarlas. Por tanto, vemos más líneas I2C que hay colgadas aquí. Fijaos cuántas hay. Todas tienen una resistencia pull-up y cada resistencia en cada línea, según el uso que se le dé, según el voltaje que esté recibiendo, según el tipo de comunicación, según los circuitos integrados que haya colgados a la línea, tendrán una resistencia u otra. Recordamos que esta resistencia, ese valor de esa resistencia, hace que lo que pase en este lado de aquí, no influya en lo que pasa en este lado de aquí. Y al revés, lo que pase en este voltaje por aquí no va a influir en lo que pase por aquí abajo. De esta manera yo separo las líneas, las protejo con una resistencia, con un valor determinado según el circuito, según lo que necesite. Sobre una resistencia entonces podemos medir continuidad. Pues no, continuidad no podemos medir, porque si con este valor, por ejemplo, de 2.2 kiloohmios no va a dar nunca continuidad. Nunca va a dar continuidad, pero una resistencia de 0 ohmios sí puedo medir continuidad. Puedo medir la resistencia con el multímetro entre un extremo y otro. Puedo medir incluso un voltaje. El voltaje tendría que medirlo. Yo necesito saber si estas líneas están recibiendo el 1,8, pues yo puedo medir el voltaje en un extremo y en otro. Eso se puede medir. Estas tampoco se pueden puentear. Estas resistencias tampoco se pueden puentear. Solamente puentearemos las que tengan 0 ohmios de valor. Vemos resistencias ahora en la misma placa base. Las resistencias las reconoceremos generalmente porque tienen un tamaño muy inferior al resto de componentes. Son componentes muy pequeños, como vemos en imagen, con un cuerpo de color negro en su mayoría, y vamos a poder también diferenciarlas fácilmente. Aquí tenéis algunos ejemplos de resistencias. Ese cuerpo negro con los dos extremos metálicos, y las vamos a encontrar también por toda la placa base.
Cerca del procesador podemos encontrar muchísimas resistencias. Vamos a intentar hacer alguna medición sobre ellas. Cambiamos el multímetro a la escala de ohmios, escala de resistencia, y vamos a apoyar cada punta del multímetro en un extremo de la resistencia. Esperamos un momento, el valor no es inmediato, hay que esperar un momento. Tenemos un valor de 1 kiloohmios en esta, por ejemplo. Siempre debemos esperar un poco a que tome esa lectura. Nunca va a ser una lectura inmediata, siempre hay que esperar. Un kiloohmio también. En este caso tenemos 33. Esperamos 1 kiloohmio. Estas son resistencias pull-up. Las que veis en la imagen son resistencias pull-up y se miden exactamente igual. De las resistencias hemos dicho que lo que nos interesa es que conserven el valor que deben tener según el plano esquemático. Vamos a hacer una medición. Siempre esperamos un poco que el multímetro haga la lectura y tenemos 33 ohmios en el multímetro. Diodos. Vamos a ver los diodos. Diodos no vamos a encontrar demasiados en una placa, pero tenemos diodos. Tenemos diodos en una placa base. Vamos a localizar alguno, sobre todo en el post converter, por ejemplo, del backlight. En el post converter del backlight, vamos a ver si lo localizo. Este es el auricular. Vamos a buscar. Vale, es que no estoy mirando la placa que tenía que mirar. Vamos a buscar un iPhone 7, por ejemplo. Vamos a ver, diodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el circuito. Aquí tenemos un diodo. El diodo del backlight. Tenemos los dos diodos que a partir del 6S me mete Apple en los terminales. En el iPhone 6 había solamente un diodo para el ánodo, pero a partir del 6S hay dos. Aquí tenemos los diodos, vuelven a estar conectados en serie. Forman parte de un boost converter, que es el circuito integrado. La bobina de este circuito, ¿dónde estaría? La tenemos aquí integrada en este circuito, en esta bobina triple que se llama Trinity, el M2800. Esa bobina estaría conectada al diodo directamente y al circuito. Aquí es donde se hace el switcheo, en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí es donde se hace el switcheo. Y en la otra parte ya saldría el voltaje, el ánodo estabilizado junto con los condensadores. Podemos medir voltaje, evidentemente. Aquí puedo medir un voltaje si me lo permite el diodo. Hay diodos que también son, no sé cuál de estos dos, hay uno que es de cristal y no permite el acceso con el multímetro, pero hay otros que sí. Podríamos medir voltaje y podemos medir la escala de diodos. En la escala de diodos tendríamos una punta roja y la punta negra en el ánodo y en el cátodo, y luego cambiaríamos, ¿vale? Y el valor
perdón, el paso de corriente solo debe ser en un sentido, no debe ser en ambos. Si da en ambos es que el diodo estaría defectuoso. Si no da en ningún sentido, volvería a estar defectuoso. Solo puede permitir el paso de corriente en un sentido, en el otro no. Los diodos vamos a encontrar aquí. Hay más diodos por ahí, hay diodos, por ejemplo, hay diodos en el conector, de la cámara frontal. Los encontraremos que están, aquí los tenemos, están interviniendo en la función del audio del flex frontal, en este caso del micro, ¿vale? Se utilizan también en configuraciones de sonido. Los vamos a encontrar ahí, lo vamos a encontrar en los bus converter, pero por ejemplo este bus converter, vamos a buscar la línea. Este bus converter me está creando la línea main. La línea main me la está utilizando para crear un voltaje más alto, que es el PPVD boost. Este PPVD boost es un voltaje similar al del main, pero el main sabemos que depende de la batería. Si la batería se va descargando, el main irá bajando, pero el VDD boost necesitamos que permanezca con su valor más alto. Por tanto, necesitamos un boost. ¿Qué ocurre? Que la elevación del main hasta el boost es una elevación muy pequeña. En un backlight debemos elevar un voltaje de 4,2 en caso del main hasta 20 voltios para poder dar luz a la pantalla, pero en este caso solo debemos elevar el main hasta 4,2, que es una elevación muy pequeña. Por tanto, la configuración es diferente, el bobinado no está fuera, sino que está dentro del chip, un pequeño filtro tal vez, solo necesita una bobina muy pequeña, y el diodo también estaría incluido. El propio chip podría hacer esa función sin necesidad de una bobina grande y un diodo externo. Por tanto, esos diodos los vamos a encontrar en los boost, en el caso del backlight, en zonas que tengan que ver con el audio, y ya hemos explicado cómo los podemos medir. Sobre los diodos no hay mucho tampoco que explicar. Simplemente que la medición que vamos a hacer sobre ellos en escala de diodos para ver si está permitiendo el paso en un sentido y en otro no. Hay algunos diodos que, igual que las bobinas, están soldados por debajo a la placa base, como es el caso del diodo que hay en el backlight, y no podemos colocar las puntas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de nuevo es apoyar las puntas en los componentes que haya colgados en un lado y en otro del diodo. Si esto es un condensador, colocaremos la punta aquí y la punta aquí, y luego cambiaremos para comprobar que permite el paso en un sentido y en otro no. Vamos a hacerlo igual que con las bobinas. Bien, en escala de diodos. Esto lo haremos con los diodos que no nos permitan apoyar el multímetro en sus extremos. Utilizaremos los componentes que hay colgados en cada lado de la línea, en cada lado del componente. Transistores vamos a encontrar también. El caso más típico, por ejemplo, es el del Tigris, que ya lo hemos comentado, para crear el VDD main, y veis la línea de la batería, cómo la transforman con un MOSFET, un transistor MOSFET, en el DD main con un gate. ¿Vale? Es un MOSFET. Ese MOSFET lo podemos encontrar aquí. Es el caso más típico. Ya sabemos cómo se comprobaría esto. El gate, en este caso creo que era, no recuerdo si era un canal P, creo que era un canal P. El source, que era el main,
tenía que ser más positivo que el gate. Con un pequeño bug desde el Tigris, daríamos un estado alto mínimo al source para que fuera más grande que el gate. Ya se abriría, por tanto, la batería, en la línea de la batería conectaría y ya tendríamos el main, y esto permanecería cerrado de esta forma. El MOSFET, tenemos otro MOSFET aquí, forma parte de un book. Este MOSFET forma parte de un book. Aquí tendríamos otro MOSFET formando parte de un boost converter. En este caso sí que tendríamos el MOSFET fuera. Este tiene que ver, es un MOSFET que tiene que ver con la creación del voltaje de 16 voltios de la huella. Este voltaje, el U3702, vamos a verlo en el esquemático. Vamos a ver. Vamos a buscar ese MOSFET o el otro, por ejemplo. El otro, vamos a buscar el otro. Aquí tenemos el MOSFET del Tigris. Ya lo tenemos aquí localizado. Y este MOSFET ya lo habíamos visto, ¿vale? Es un canal P. El source tiene que ser más positivo que el gate para que se cierre el circuito. En el caso del MESA, que es este de aquí, lo tendríamos con su voltaje a convertir, el PPVD de main. Ese sería, ¿ves? Este es un ejemplo de un circuito que recibe una alimentación, el VD de boost, y luego aparte recibe un voltaje que es el que tiene que convertir. No tiene por qué ser el mismo. En otros circuitos puede ser el mismo, pero en este caso, por ejemplo, no es el mismo. La alimentación entraría por el bin y el voltaje a convertir entraría por el main. Su activación, el enable, recibiría la señal por aquí y me permitiría sacar este voltaje de 16 voltios que tiene que ver con la huella. Es un voltaje que va al conector de la huella. Vamos a encontrar también transistores en una placa base. Transistores. El ejemplo más claro de un transistor, como hemos visto ya, hemos comentado varias veces, lo podemos encontrar en el transistor MOSFET que gestiona la carga. Transistor MOSFET que se encuentra junto al Tigris. Aquí podemos encontrarlo junto al Tigris, el transistor MOSFET. Parece un circuito integrado, un poquito más pequeño. Hay de diferentes tamaños. Este transistor cerca del Tristar. Nos interesa saber de qué tipo son, de qué canal, para saber cómo funcionan. Es lo que nos interesa de un transistor.
Podemos encontrar también los LDO. LDO en una placa base, recordamos que son componentes que transforman un voltaje alto en otro más pequeño, muy semejante al de entrada, y lo podemos encontrar de forma individual como circuitos integrados individuales o dentro de los propios circuitos más grandes como el PMU. En este caso tenemos en pantalla el LDO que produce el voltaje necesario para la cámara. Es un circuito integrado que está junto al conector y en este caso lo encontramos de forma individual. En otros modelos podemos encontrarlo integrado en el PMU. Aquí lo tenemos. Recordamos que los LDO producen una transformación lineal del voltaje. Ahí teníamos otro. Podemos encontrar también boost converter, otros transformadores como el del backlight. Es un circuito integrado, pero no deja de ser un boost. Está elevando un voltaje menor. El circuito de imagen también se correspondería con el de un boost converter. Sobre circuitos integrados tampoco vamos a explicar demasiado, ya que lo hemos visto prácticamente en la teoría. Aquí podemos encontrar la NAND, por ejemplo. Vamos a encontrar diferentes tipos de circuito integrado, diferentes tamaños, diferentes formas. Incluso la soldadura puede ser diferente, pero no dejan de ser circuitos integrados. Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito integrado que gestiona el auricular, y aquí encima tenemos el encargado de la carga, el Tigris. Aquí tenemos el PMU de radiofrecuencia. El chip de carga, el TriStar. Podemos ver también al lado un circuito que se encarga también de alguna función de audio, y también podemos encontrar estos componentes que son osciladores. Estos osciladores son muy importantes. Tendríamos uno en radiofrecuencia y otro cerca del PMU. Los osciladores son los que gestionan el ritmo de la comunicación y el ritmo de los procesos en una placa base. No son componentes que suelan fallar, por lo que no vamos a ver demasiado. Simplemente con un osciloscopio podríamos comprobar su frecuencia según el plano esquemático, pero no vamos a verlos, puesto que no suelen dar muchos problemas. Más circuitos integrados. Este sería el Power Manager. Aquí tenemos el integrado de Wi-Fi. Más integrados que tienen que ver con radiofrecuencia. Y como hemos dicho, de los integrados lo que nos interesa es que estén recibiendo su alimentación y su activación. Son las cosas que vamos a comprobar. Activación, alimentación, es lo que nos importa de un circuito integrado.